Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y cubierto de densos bosques, comenzó a circular una historia que aún hoy pone los pelos de punta a quienes la escuchan. Pero espera. No te vayas todavía. Esto no es un cuento cualquiera. Es una historia que sacudió a todo un pueblo y que tiene un final que te dejará pensando. Hola. Antes de seguir, suscríbete al canal para descubrir más historias increíbles como esta. No querrás perderte lo que viene. Todo comenzó una noche de luna llena. Los habitantes del pueblo escucharon un relincho tan fuerte que parecía venir desde todos lados al mismo tiempo. Era un sonido escalofriante, como si el animal estuviera llamando desde las sombras. Nadie sabía de dónde venía ni cómo un caballo podría emitir algo tan aterrador. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia de una muerte inesperada. Don Julián, un hombre robusto y lleno de vida, fue encontrado sin aliento en su establo. Su caballo, un hermoso corcel negro, había desaparecido sin dejar rastro. Los más supersticiosos comenzaron a murmurar sobre un caballo fantasma. Decían que había sido visto galopando en las noches, con ojos brillantes como brasas y una melena que ondeaba como si el viento lo persiguiera. Lo curioso era que siempre que alguien lo veía, al día siguiente alguien del pueblo moría. Es una maldición, decía la señora Rosa, que había vivido allí toda su vida. Ese caballo trae la muerte consigo. Al principio, muchos no le creyeron. Pero entonces, las muertes comenzaron a acumularse. Una tras otra, sin una explicación clara. Los médicos decían que eran infartos o accidentes, pero la coincidencia era demasiado grande. Siempre había alguien que juraba haber escuchado los relinchos o haber visto al caballo la noche anterior. Una de las historias más impactantes fue la de Felipe, el joven herrero. Felipe no creía en supersticiones y solía reírse de los que hablaban del caballo. Una noche, mientras caminaba a casa, lo vio. Dice que estaba parado al final del camino, inmóvil, mirándolo fijamente con esos ojos rojos. Felipe, aterrorizado pero decidido a demostrar que todo era un mito, intentó acercarse. Pero antes de dar el primer paso, el caballo desapareció en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, Felipe fue encontrado sin vida en su taller. Lo más extraño es que había huellas de herraduras frescas alrededor de su cuerpo, pero no había ningún caballo en el pueblo. La situación se volvió insostenible. Nadie quería salir de noche. Las ventanas permanecían cerradas y las puertas aseguradas con cadenas. Pero eso no detuvo al caballo. Los relinchos seguían escuchándose y las muertes continuaban. Un día, el pueblo decidió tomar cartas en el asunto. Convocaron a un hombre llamado Tomás, un viajero que decía ser experto en lo sobrenatural. Tomás llegó con sus herramientas, amuletos, velas y libros antiguos. Investigó las historias, recorrió los lugares de las muertes y finalmente anunció: este caballo no es un animal ordinario. Es el espíritu de alguien que busca venganza. Alguien que fue traicionado o dañado aquí, en este pueblo. La revelación dejó a todos helados. Entonces, Tomás hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Qué pecado guarda este lugar? ¿Qué se está ocultando? Fue en ese momento que la señora Rosa confesó un secreto que había guardado por años. Había un hombre, un forastero que llegó hace décadas con su caballo negro. La gente del pueblo lo acusó injustamente de robar ganado y lo lincharon sin pruebas. Su caballo desapareció esa misma noche. Esa fue la peor noche de mi vida, dijo Rosa entre sollozos. Y ahora entiendo que ese caballo es su espíritu, reclamando justicia. Tomás realizó un ritual en el lugar donde enterraron al hombre injustamente. Pidió perdón en nombre del pueblo y prometió que nunca más repetirían un acto tan atroz. Esa noche, por primera vez en meses, no se escuchó el relincho del caballo. El pueblo volvió a la calma, pero la marca de esos eventos nunca se borró. Los habitantes comenzaron a investigar más a fondo sobre el hombre que había sido linchado, descubriendo que había sido un viajero con una misión noble, buscaba un remedio para salvar a su esposa enferma, y el dinero que llevaba consigo era fruto de su duro trabajo. Esta revelación llenó de remordimiento a las generaciones posteriores. Años después, un grupo de arqueólogos encontró una caja enterrada cerca del lugar donde ocurrió la tragedia. Dentro de la caja había cartas escritas por el hombre, detallando sus planes para construir una clínica en el pueblo y ayudar a quienes lo necesitaran. Las cartas se convirtieron en un símbolo de redención, y el pueblo, con el tiempo, erigió un monumento en su memoria. Sin embargo, la historia no terminó ahí.
Algunos afirman que el caballo negro aún aparece en noches de luna llena, pero no con la misma amenaza de antes. Dicen que ahora es un protector del pueblo, un recordatorio viviente de los errores del pasado. Incluso, hay quienes aseguran haberlo visto ayudando a viajeros perdidos en el bosque o guiando a campesinos durante tormentas intensas. Él se convirtió en una leyenda de doble filo, un aviso de que la justicia siempre encuentra su camino y un testimonio de que el perdón puede transformar el dolor en algo más grande. Algunos niños del pueblo afirman que si dejas una ofrenda de flores o una vela en el lugar del monumento, podrías escuchar un relincho suave, casi como un agradecimiento. Aún hoy, los habitantes cuentan esta historia como una advertencia: las acciones tienen consecuencias, y a veces, el pasado regresa de maneras que nadie puede imaginar. Pero también es una historia de esperanza, porque incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de redimirse. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si vivieras en ese pueblo? Deja tu opinión, porque esta historia sigue dejando preguntas sin respuesta. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia te impactó, dale like, compártela con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Nos vemos en la próxima historia?